Hola, muy buenas tardes, estimados. Mi nombre es Simans Mahamad Graham Williams de la carrera de Informática Educativa, perteneciente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video le estaré hablando sobre lo que son los enfoques educativos en informática, las cuales pretenden hacer un recorrido por las principales teorías de aprendizaje y sus autores más relevantes, siguiendo una trayectoria temporal, ya que tienen como finalidad establecer de qué manera sus concepciones han influido e influyen en los procesos de diseño y las situaciones de aplicación de programas informáticas educativos. Para ello les estaré explicando sobre las aportaciones más relevantes de cada autor o teoría, la cual a continuación se estarían analizando las aplicaciones en el campo del software educativo. El principal objetivo de este trabajo es valorar los diferentes argumentos desde el enfoque de la psicología cognitiva del aprendizaje que apoyan la pertinencia de la introducción de la informática en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad, en la escuela o cualquier otro ámbito educativo. Pero se preguntarán, ¿cuál es el valor del uso que tienen las concepciones teóricas de la psicología cognitiva del aprendizaje en la aplicación de la informática? Para responder a esta interrogante o a esta pregunta, es necesario tener en cuenta dos aspectos que se implementan. La número uno es la aceptación de que el proceso de aprendizaje con enfoque cognitivo en la informática educativa. La segunda sería la existencia de argumentos psicodidácticos a favor de la aplicación de la informática en la educación. Desde el punto de vista histórico, constituyen una respuesta a las demandas del desarrollo creciente de la automatización y de la información de la sociedad moderna y conforman un enfoque con la gran cantidad de teorías diferentes que las atribuye. Bueno, para darle seguimiento a esto tengo como objetivos principales, bueno, los objetivos sobre lo que son los enfoques educativos de informática serían definir el término de las teorías, establecer la importancia de las teorías de aprendizaje en la informática educativa y conocer el aporte de las teorías educativas en la informática educativa, la cual lo estaría desarrollando en el transcurso del video. Se aborda el uso de los enfoques didácticos en la informática como fundamentos del enfoque didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del análisis y sistematización de las teorías expuestas por varios autores que abordan en sus investigaciones el uso de estos enfoques. La incorporación de nuevas tecnologías en las aulas de clase han cambiado las metodologías educativas, así como las teorías de aprendizaje y la teoría de instrucción. La teoría de aprendizaje pretenden describir aquellos procesos mediante el cual intenten explicar cómo nosotros aprendemos. Los estudios realizados sobre las teorías de aprendizaje no han seguido en su desarrollo una evolución paralela a los del aprendizaje. Tanto el término aprendizaje como el término de teoría resultan complejos de definir, ya que de ahí no coinciden los autores en las definiciones de aprendizaje ni en las teorías. Inicialmente no existía una preocupación por elaborar teorías sobre el aprendizaje. A inicios de los años 1940 surge una preocupación teórica característica por el esfuerzo
de construcción de aplicaciones sistemáticos que adhieren a la unidad a los fenómenos de aprendizaje, y así empezaron a aparecer sistemas y teorías de aprendizaje, aunque el término teoría fue empleado con poco rigor. También es muy importante conocer sobre lo que son las teorías de instrucción, las cuales en esta teoría pretenden ayudar a las personas a aprender y desarrollar. Es muy importante de seleccionar o dividir sobre lo que son las teorías de aprendizaje y las teorías de instrucción, ya que en las teorías de aprendizaje nos dicen qué es lo que tenemos que aprender, mientras que en la teoría de instrucción nos dice cómo tenemos que ir desarrollando nuestras habilidades y así aprender. Para efectos prácticos nos hemos considerado oportuno en clasificar y englobar las teorías eh, según les estaría explicando. Primero está lo que es la teoría de conductista de Skinner, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría por descubrimiento de Brunel, la teoría de Piaget, perdón, la teoría de procesamiento de información de Gagné y la teoría de construcción de Popper. La teoría conductista de Skinner. En esta teoría estudia la conducta y el comportamiento observable de las personas a través de procedimientos objetivos y experimentales. El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento. La asociación es uno de los mecanismos centrales del aprendizaje. La principal influencia conductista en el diseño de software se encuentra en la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Cuando ocurre un hecho que actúa de forma que se incrementa la posibilidad de que se dé una conducta. Este hecho es un reforzador. Según Martin, uno de los autores de la teoría conductista, las acciones del sujeto seguidas de un reforzamiento adecuado tienen la tendencia de ser repetidas si es un reforzamiento positivo o evitadas y si es negativo. En ambos casos el control de la conducta viene del exterior. Todas las consecuencias de la conducta, sea recompensante o, para decirlo técnicamente, reforzante, aumenta la probabilidad de nuevas respuestas. Sus desarrollos en cuanto al diseño de materiales educativos se materializarán en la enseñanza programada. Las utilidades educativas de los ordenadores se basan en la enseñanza programada de Skinner, consistiendo en la presentación secuencial de preguntas y en la sanción correspondiente de las respuestas de los alumnos. Cabe mencionar las ventajas y desventajas de la teoría conductista de Skinner, la cual tiene la facilidad, en las ventajas tiene la facilidad de uso, no requieren conocimientos previos, existe cierto grado de interacción, la cual el estudiante sale conociendo las bases de las principales herramientas electrónicas de producción de información. La secuencia de aprendizaje puede ser de acuerdo a las necesidades del alumno, la cual el alumno o estudiante tiene la posibilidad de practicar, reforzar o hacer amena una clase de área diferente a la informática. Un feedback inmediato sobre cada respuesta favorecen la automatización de habilidades básicas para aprendizajes más complejas, la cual el estudiante realmente integra la tecnología, ya que trabaja utilizando de una forma adecuada, pero maneja contenidos diferentes. Se produce una verdadera transferencia e interacción
de materias proporciona una enseñanza individualizada. Por otra parte, las ventajas de esta teoría sería tener un alumno o un estudiante pasivo. No es posible la participación del educador para el planteamiento de dudas u otras. La excesiva rigidez en la secuencia de los contenidos que impide el tratamiento de respuestas no previstas. No se sabe por qué un ítem es correcto o incorrecto. Porque no hay participación, como lo dice las desventajas, no hay participación del educador y no pueden salir de esas dudas. La fragmentación del contenido excesivamente uniforme y reductora, que no hay una explicación, una mejor explicación por decirlo. La individualización muy elemental no tiene en cuenta el ritmo ni tampoco la guía. Por otra parte, en este último punto podemos decir que los alumnos podrán aprender a su ritmo y sin miedo al aprender con las computadoras. Eso sería una de las ventajas o un pro de este último inciso. Ahora bien, ahora sería la tecnología enfocándonos en la teoría del aprendizaje significativo de Husserl. Cabe mencionar que es una teoría contemporánea de la educación. Sus aportaciones son a la pedagogía constructivista, uno de los principales exponentes de Husserl. La base de aprendizaje de esta teoría es que el alumno tenga interacción con diferentes objetos, personas o experiencias para lograr el aprendizaje permanente y funcional, haciendo así personas creativas que sepan solucionar sus problemas, que consiste en la adquisición al relacionarse la nueva información con los conocimientos previos que el sujeto ya dispone, o sea, de conocimiento que ya lo trae desde pequeño. Husserl destaca la importancia del aprendizaje por recepción, es decir, el contenido y la estructura de los materiales los organiza el profesor y el alumno lo recibe y lo combina con lo que él ya trae desde pequeño, el conocimiento que ya trae desde pequeño. Dicha esta concepción, podríamos decir que esta teoría del aprendizaje significativo Husserl se pondría el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, o la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Destaca también las posibilidades de las computadoras en la enseñanza, en tanto posibilita el control de muchas de las variables de forma simultánea. Dicho esto, nos estaríamos en la teoría por descubrimiento de Brunner, que esa teoría promueve que el alumno adquiera sus conocimientos por sí mismo. Y el objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo, que lo puedan descubrir con sus propias estrategias, por decirlo. La característica principal de esta teoría promueve que el alumno o aprendiente adquiera sus conocimientos por sí mismo, de lo contrario resulte eh, solo una memorización sin sentido y sin establecer relaciones. Lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos es que se ayude a los niños a pasar progresivamente de un pensamiento concreto a un estadio de representaciones conceptuales y simbólicas más adecuadas al pensamiento. De lo contrario, como decía anteriormente, solo sería una memorización sin sentido. Y por otra parte, refiriéndonos a los materiales para el aprendizaje, Brunda propone la estimulación cognitiva mediante materiales que entrenen en las operaciones lógicas básicas. El descubrimiento, esta teoría favorece el desarrollo mental, la cual consiste en transformar o reorganizar
la evidencia de manera de poder ver más allá. O sea, eh, esta teoría tiene un proceso de enseñanza, la cual se puede decir eh, que se tiene que captar la atención de, del alumno, estudiante o aprendiente. Analizar y presentar la estructura del material de forma adecuada. Es muy importante que el alumno describa por sí mismo qué es relevante o qué es lo más importante para la resolución de un problema, la elaboración de una secuencia efectiva, entre otros que se tiene que tomar muy en cuenta en esta teoría. Ahora bien, en la teoría de... Ahora bien, en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, en esta teoría el enfoque básico de Piaget es la epistemología genética, es decir, el estudio de cómo llega a conocer el mundo externo a través de los sentidos. Eh, Establece tres niveles de desarrollo que tienen un carácter universal. La primera que es el sensorio-motor, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, cuando cuando los niños aprenden la conducta propulsiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia de los objetos. La segunda sería la preoperacional, que va desde 2 años hasta los 7 años, cuando se puede usar símbolos o palabras para pensar, la solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. En las operaciones concretas, eh, va desde los 7 hasta los 11 años. En ese lapso de tiempo es donde el niño aprende operaciones lógicas de seriación, de clasificación y observación. Y el pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real, cuando ya se está introduciendo a conceptos de, del mundo exterior, por decirlo. Y las operaciones formales, que, es, que serían desde los 12 años en adelante, donde los niños o nosotros como ser humano aprendemos sistemas abstractos del pensamiento. Eh, Podríamos decir eh, conceptos más complejos del pensamiento que le permiten usar la lógica proporcional, el razonamiento científico y el razonamiento proporcional. En la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, es una de las más citadas y controvertidas, la cual Piaget contribuyó a modificar el rumbo de la investigación dedicada al desarrollo del niño. Sin embargo, en años recientes, la teoría de Piaget es muy provocada con fuertes controversias y críticas. Entre otras cosas, se critica los métodos de investigación, la naturaleza gradual del pensamiento del niño, la idoneidad de los modelos de equilibrios para explicar los cambios evolutivos, la universalidad de las etapas piagetanas. Muchos teóricos contemporáneos piensan que Piaget subestima las capacidades del niño de corta edad. Ahora bien, ahora bien, pasándonos a la teoría del procesamiento de información de Cagney, es el proceso
menciona que es el proceso básico por el cual adquirimos información del mundo exterior o interior para posteriormente trabajarla con ella o desarrollarla, procesarla con ella. En esta teoría e instrucción se convierten en dos dimensiones en una sola teoría. El fundamento básico es para lograr ciertos resultados de aprendizaje es preciso conocer las condiciones internas que intervienen en el proceso o los conocimientos que tenemos. Dos, que serán las condiciones externas que pueden favorecer a un aprendizaje más óptimo. Toda aquella información que viene del mundo exterior, ya sea por diferentes tipos de medios que nosotros adquirimos o obtenemos información, las cuales son dos factores muy importantes eh, para esta teoría. Cabe mencionar que Gagne en su teoría pretende ofrecer unos fundamentos teóricos que pueden guiar al profesor en la planificación de la estructura. Ahora bien, ¿cómo podríamos explicar las condiciones internas que intervienen en el proceso? Bueno, como decía, las condiciones internas son las habilidades y capacidades que el estudiante posee, a diferencia de las condiciones externas, que son las acciones que el maestro, el diseñador, el educador o el instructor eh, realizan durante la, la enseñanza, por decirlo, por emitir o por transmitir eh, toda la información que nos quiera brindar, la cual están fuertemente ligadas las condiciones internas con las condiciones externas. Porque las condiciones externas, como bien lo estaba mencionando, son todas informaciones que se obtiene del mundo exterior mediante diferentes medios de información, medios de información, la cual digamos que refuerzan el conocimiento que ya tiene el niño desde pequeño. Es muy importante mencionar los fundamentos de esta teoría del procesamiento de información de Gagne, la cual se hallan los elementos básicos que para él construyen el aprendizaje para lograr ciertos resultados de aprendizaje, lo cual es preciso conocer las condiciones internas más que todo que van a intervenir en el proceso y las condiciones externas que van a favorecer a un aprendizaje óptimo, como lo venimos diciendo anteriormente. A lo largo del recorrido, las ciertas fases se relacionan con las condiciones internas y externas para dar lugar a un determinado resultado de aprendizaje. Gagné distingue las siguientes fases de procesamiento considerando las actividades internas del sujeto. La primera sería la fase de motivación, la fase de comprensión, la fase de adquisición, la fase de retención, la fase de recuerdo, la fase de generalización, la fase de ejecución, la fase de retroalimentación y entre otros. En la fase de motivación es una fase preparatoria. El sujeto debe estar motivado para seguir cierto objetivo y que tiene que recibir una recompensa cuando lo alcanza. Esa sería como bien lo dice la palabra motivación, que, que o sea, debe de hacer cierta cosa por tener una recompensa, una buena recompensa. La fase de comprensión es cuando se presenta algún estímulo externo del sujeto o no percibe su totalidad. En la fase de adquisición, una vez recibe el estímulo, entra en la fase de adquisición durante el cual
el individuo reconstruye o vuelve a procesar toda la información recibida para poder almacenarla en su memoria. En la fase de retención, toda la información ya codificada eh, de lo menos largo del plazo será organizada para poder ser recuperada. O sea, que una vez recopilada toda la información, lo ordena para poderlo que tener un mensaje más óptimo de lo que le estarían dando. En la teoría de Gagné, cabe mencionar 9 eventos de instrucción, los cuales serían ganar la atención primero, informar a los alumnos o estudiantes o aprendientes cuáles son los objetivos del aprendizaje, evocar los conocimientos previos, presentar el contenido o dar la nueva información para poder ser procesado, proveer la guía en el aprendizaje, provocar el desempeño práctico, ver feedback o retroalimentar o refrescar la información que ya tienen interno y más reforzarlo con la información o las condiciones externas que le estarían brindando el educador o instructor y mejor la retención y la transferencia. Para concluir con esta teoría de procesamiento de información de Gagné, eh, Gagné pretende ofrecer a los docentes o instructores o educadores un esquema general que les permita crear su propio diseño de instrucción, adecuándolo a los alumnos en función de sus intereses y necesidades, lo cual hace que un modelo sea abierto y adaptable. Bueno, y para terminar, eh, estaré presentando la teoría constructivismo. Un dato muy importante que debemos de mencionar es sobre el autor, el precursor de esa teoría del constructivismo, de Popper, que fue el creador del lenguaje Logo, que propone un cambio sustancial en la escuela, un cambio en los objetivos escolares acorde con el elemento innovador del ordenador. En esta teoría se fundamenta que el alumno debe construir su aprendizaje a través del uso de una computadora. Su objetivo básico es que los niños lleguen a dominar sus conceptos básicos de geometría, la necesidad de un análisis genético del contenido, la defensa constructivista del conocimiento. Y el sujeto es un ser activo que construye sus teorías sobre la realidad interactuando con esta. Un dato muy importante sobre la teoría del constructivismo es que es una corriente basada en la teoría del conocimiento constructivismo. Es una corriente pedagógica que se postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias, eh, por ejemplo, generar andamiajes que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y sigue aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser humano. Esta teoría propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se perciba y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea auténtico,
una construcción operada por la persona que aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico para la enseñanza orientada a la acción. Cabe mencionar que en la teoría constructivismo existen herramientas de aprendizaje constructivo, las cuales las más representativas como herramientas de aprendizaje serían las redes sociales, los wikis, los blogs. Todas ellas tienen un potencial de estimular la formación de una manera estructurada social, basada en la comunicación, ideas, visiones e intercambios. Por lo tanto, estas aplicaciones o estas herramientas estimulan la interacción social y experiencias que le ayudan al alumno a crear sus propios conocimientos, es decir, llevar a un aprendizaje como proceso activo, auténtico y real real mediado por el docente. Bueno, para dar por concluido sobre lo que son los enfoques educativos en informática, existen tres factores determinantes a la hora de aproximarse al software educativo, la cual será el diseño del mismo, el contexto de aprendizaje y el papel del sujeto ante el aprendizaje. Refiriéndonos al primer punto sobre la necesidad de un análisis genético del contenido, cabe mencionar que el diseño condicionará totalmente el resultado final de la aplicación, ya que reflejará los presupuestos teóricos de los autores, como consideran que el programa ha de ofrecer información al sujeto. ¿De qué manera pueden actuar en suma reflejada sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje? Sin embargo, como ya se dijo con anterioridad, la aplicación de material tendrá condicionada por el contexto de utilización. Y ya tocando el tercer punto, eh, hace referencia al papel del sujeto ante el material, que este podría oscilar entre dos extremos, entre un comportamiento activo y otro comportamiento totalmente pasivo, que estará ligado a la característica personal del sujeto ante el aprendizaje y determinará diversos tipos de interacción con el programa. Bueno, eso ha sido todo de este video, espero que les haya gustado y pues siempre seguir buscando información para podernos fortalecer más sobre eso, lo que son los enfoques educativos y, o sea, y todo lo relacionado con el mundo o las metodologías o las teorías que se están implementando en los centros educativos para tener una educación más práctico, más didáctico. Entonces, con eso me despido y bendiciones.